Bebo bastante en estos días, hasta que dejo de sentir. Mis días son un desastre, horriblemente deprimente, que parece prolongarse sin cesar. No sé cómo saldré de este lío. Déjame decirte cómo llegué a este punto. Hace muy poco murió mi padre. No había hablado con él en varios años, antes de su muerte. No estábamos en buenos términos. Aparentemente, se había disparado en la cabeza con un rifle de caza, por lo que, por mucho que me desagradara, no podía evitar sentirme triste. También luché contra la depresión y el alcoholismo durante mucho tiempo. Para mi sorpresa, me dejó algo en su testamento. Era un bar de su propiedad. Fue entonces cuando supe que realmente todavía me odiaba. Cuando era niño, estaba completamente aterrorizado de ese bar. Era un lugar antiguo, debía tener al menos 100 años, construido de madera. Solía asustarme mucho, porque el lugar era muy tranquilo, estaba muy poco iluminado y casi no aparecía ningún cliente. Limpiar después del cierre fue una pesadilla. No ayudó que mis hermanos mayores solían contarme historias de miedo sobre ese lugar. Historias como que había un asesino en serie que era dueño de este lugar hace mucho tiempo. Durante el día trabajaba en el mostrador y luego por la noche traía mujeres y las mataba con un hacha. Entonces los enterraría debajo de las tablas del suelo. Dicen que si estás allí solo, puedes escuchar el llanto de sus víctimas. Recuerdo que me dijo eso mi hermano mayor. Tantas noches llenas de horribles sueños sobre ese lugar. Me reía entre dientes. Mi padre debe haber tenido un oscuro sentido del humor. Decidí que me mudaría de regreso a mi ciudad natal. Mi vida no iba a ninguna parte en este momento de todos modos, y este podría haber sido el descanso que necesitaba. Unas semanas más tarde me mudé. El edificio tenía una habitación con una cama detrás del mostrador para que pudiera dormir allí. El negocio fue bien durante un tiempo. No era una ciudad muy grande, así que no había muchos bares en la zona. Mucha gente venía a la mía. Durante unos meses fue una existencia cómoda, no perfecta, pero podía vivir así. Pero eso no duró. Una noche, después de cerrar, estaba limpiando el bar a fondo. El lugar tenía tanto polvo por todas partes que algunas cosas no deben haber sido limpiadas en al menos una década. Mientras limpiaba, jalé la alfombra que estaba detrás del mostrador para lavar el piso, y ahí fue cuando lo vi por primera vez. Era una vieja escotilla de madera, nada extraordinaria en ella. Las asas estaban increíblemente oxidadas. Había estado allí durante mucho tiempo. A pesar de todo, el tiempo que había pasado en ese bar cuando era niño, nunca supe de esto. Me imaginé que debe haber sido un sótano, o tal vez un espacio de rastreo debajo de allí. El recuerdo de la historia de mi hermano mayor inundó mi mente de nuevo cuando mis manos se tocaron y agarraron las manijas. Negué con la cabeza y lo abrí. Las manijas también estaban increíblemente oxidadas. Debajo de la escotilla había un agujero largo y oscuro, con un círculo de ladrillos rodeándolo. Era como un pozo, debía ser más antiguo que el bar, y lo habían construido encima sin cubrirlo, pero eso no explicaba por qué había una escotilla encima. Miré hacia abajo en la oscuridad del pozo. El aire frío se elevaba. Fue entonces cuando supe que algo no estaba bien. El aire frío no debería subir así, pero podía sentir que toda la habitación se enfriaba. Probablemente debería haberlo cerrado en ese momento, pero encendí la linterna de mi teléfono para ver si podía distinguir el agua. En el fondo del pozo había un cadáver flotando en el agua. Era una mujer desnuda, con su piel de color blanco. No parecía que el cuerpo hubiera estado allí por mucho tiempo. ¿Qué es esto?, murmuré para mí mismo mientras me alejaba del agujero. ¿Cómo diablos eso entró allí? Mi padre había muerto hace meses. Ese cuerpo no parecía tener más de unos pocos días. Tuve que llamar a la policía. Cuando estaba a punto de marcar el número, escuché algo. Era un sonido de susurro muy suave. Al principio pensé que solo era mi imaginación, pero siguió. La historia de mi infancia volvió a inundar mi mente. Me incliné sobre el pozo y efectivamente de allí provenía el sonido. Tengo tanto frío. Una voz suave y entrecortada resonó desde el pozo. Retrocedí con horror. Esa voz no era humana. Casi sonaba humano, pero no del todo. No supe cómo reaccionar.
No estaba bien. Encendí la linterna de mi teléfono de nuevo y de hecho era la mujer la que estaba hablando y decía: tanto frío, tanto dolor, puedes bajar aquí. En ese momento cierro la escotilla de golpe, lo más rápido que pude,